Sé fuerte y que podamos. En esta tarde vamos a estar hablando sobre la parashá Korach. Eh, Voy a leer el texto base que se encuentra en Bamidbar, capítulo 16, verso 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. El eje central de esta parashá en esta tarde, la parashá Korah, básicamente es la disputa por el sacerdocio y el liderazgo del pueblo. Si fuéramos a ponerle un tema general a esta parashá, sería la invasión en el tabernáculo. ¿Por qué la invasión? Bueno, si estudiamos la parashá y la leímos, nos vamos a dar cuenta que hubo diferentes grupos de personas que se llegaron hasta Moshe, al tabernáculo, a la tienda de reunión, para hacer diferentes reclamos, cada cual según el propósito, ¿verdad? Y la intención que tenía. El primero tenemos a Coré, a Datán, a Abirán, a On, hijo de Pele, de los descendientes de Rubén. También tenemos otro grupo, 250 príncipes de la comunidad de la edad de Israel, o sea, de todos los israelitas. De entre todos los israelitas, 250 príncipes llegaron hasta Moisés para hacer sus propios reclamos y tener su altercado, ¿verdad? Por decirlo así, con Moisés. Así que tenemos otro grupo que llega al tabernáculo con esta idea, como les dije, como si fuera a invadir el tabernáculo. Tenemos otro grupo que es el pueblo, que es el grupo que va a hacer también ciertos reclamos que hacen la referencia al texto base de esta mañana, de esta tarde. El pueblo también se acerca. Y por último tenemos a los 12 príncipes de las tribus. Estos, según el relato bíblico, llegan allí porque el Eterno ordenó hacer esta señal, hacer esta prueba. Y entonces cada uno de los príncipes también llega con sus varas para ponerlas en el tabernáculo. Así que estas cosas, por eso se les llama, o se le podemos decir la invasión del tabernáculo, porque todas estas personas llegan hasta allí con una intención. Y es como asediar. Cuando hablamos de invasión, no hablamos de asediar, de usurpar. Es como un golpe de Estado moderno. Y estas cosas ocurren justo después del fracaso de los espías que dieron un mal reporte al pueblo. Según la tradición, esto debió haber ocurrido el 1 de Elul, dejando al pueblo desanimado en la amargura de la derrota. También deja al pueblo llevando sobre sus espaldas un decreto de muerte. Todos sabían que ya no llegarían a la tierra prometida. Al negarse a subir, no lo harían ellos. No quieren subir, dijo el Eterno, pues no suban, ni ahora ni después. Solamente sus hijos, la siguiente generación entraría a la tierra. Coré entonces en este ambiente de amargura, de resentimiento, de saber que vagarían por el desierto un sinnúmero de años hasta que llegara su muerte. Así que el ánimo era perfecto para levantar una rebelión. Y Coré junta hombres para que se unan a ella, torciendo la verdad y ocultando sus verdaderos motivos para usurpar el sacerdocio. Coré tenía intención de tomar para sí el sacerdocio. ¿Y por qué el sacerdocio?
¿Qué tiene el sacerdocio? Porque hoy en día diríamos, eso es mucho trabajo, mucha responsabilidad. ¿Quién quiere tener tanta responsabilidad? Coré la quería, porque en el Antiguo Oriente el sacerdocio actuaba como el vínculo fundamental entre la divinidad y la humanidad. O sea, aquí ya estamos hablando de un puesto, una posición sumamente importante. Era la persona que intervenía entre el pueblo y el Dios, según la cultura en la que fuera. Los sacerdotes no solo dirigían rituales y sacrificios, sino que ostentaban un inmenso poder político, económico, cultural y cultural en las civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y el Levante. Israel no era exclusivo del sacerdocio, vimos que habían sacerdotes en Egipto, también tenían sus clases, estaba un sumo sacerdote, habían diferentes tipos de sacerdotes. Así que también tenían sus clases, vamos a decir, clases sociales dentro del mismo sacerdocio. Así que Coré provoca a estos líderes y a los príncipes de la tribu para la insubordinación, para retar la autoridad de Moisés y retar también la autoridad que fue delegada a Aarón. Toda esta narrativa describe los varios encuentros entre Moisés y Aarón con los diferentes grupos del pueblo. Un pueblo que estaba reacio a entender y aceptar la voluntad del Eterno en cuanto al liderazgo que Hashem había establecido cuando aún estaban en Sinaí. Así que durante todo el relato lo que vamos a ver estas diferentes visitas que llegan, hacen un reclamo, hay un juicio, otra visita, otro reclamo, otro juicio. Eso es lo que ocurre mayormente en esta narrativa. Hoy vamos a ver tres aspectos directamente ligados a Aarón. Y aunque la parashá no lleva el nombre de Cora, en realidad esto se trata de Aarón. Lo que estaba en juego aquí era el sacerdocio. Lo que Coré quería era esta posición de honra, esta posición importante, con mucha influencia para sí mismo, porque entendía que era merecedor de ella. Y aunque no vamos a entrar en el detalle de la naturaleza del reclamo de Coré, la realidad es que de esto es lo que se trata. Eso sería otra enseñanza y más bien un estudio. Hoy vamos a ver entonces cómo estos eventos que están ligados directamente con Aarón, cómo estos se aplican a nuestra vida hoy en día. Pensemos en esto. ¿Qué sucedería si el ministerio del sacerdocio arónico estuviera ausente en Israel? Supongamos por un momento que Corá tuvo éxito, que eso no sucedió y no iba a suceder, pero supongamos por un momento que así hubiera ocurrido. ¿Qué hubiera sucedido? Primeramente, no habría un mediador, porque el hecho de que Corá se adueñara del sacerdocio, eso no lo hacía mediador. El mediador era aquel que había sido elegido. No habría un sistema de ofrendas, de holocaustos que cubrieran el pecado del pueblo, porque sus ofrendas y sus sacrificios no iban a ser aceptados. No habría maestros que enseñaran al pueblo la Torá. No habría quien juzgara a discernir entre lo que era santo y lo que era profano. Definitivamente, Corá no hubiera sido la persona idónea para enseñar qué era bueno y qué era malo. Así que no iba a haber una enseñanza pura de la Torá. Mantener el liderazgo de Aarón no era un capricho de Hashem. No es que, como yo lo dije, así se va a hacer y no, esto no era un capricho de Hashem. Era una necesidad, era un asunto de vida o muerte para el pueblo, porque la vida del pueblo dependía del ministerio sacerdotal de Aarón. ¿Por qué? Porque era el que había sido ordenado, el que había sido ungido, el que había sido consagrado. Era el que iba a ser escuchado, sería el que sus ofrendas de expiación serían recibidas. Así que el pueblo necesitaba que Aarón estuviera allí. El pueblo no estaba entendiendo esto, no había analizado el impacto que esto tendría si hubieran cambiado de sacerdote. Esto no es quitar uno para poner otro. Es que tiene que permanecer el que Elohim escuche, porque si Elohim no lo va a escuchar a otro, entonces no nos sirve, no es un buen intermediario, no va a poder interceder porque no ha sido ordenado para eso. Hoy esta parasha tiene un mensaje para nosotros,
¿Por qué? Porque existen muchos Korah que intentan invadir nuestro espacio sagrado. Así como Korah y sus seguidores invadieron el tabernáculo más de una vez, así también hay muchos Korah, hay cosas que invaden nuestro espacio sagrado, nuestra relación con el Eterno, nuestra intimidad con Elohim. Ese lugar que llamamos esa tienda oculta donde se establece esa relación del Eterno, donde escuchamos su voz, escuchamos sus instrucciones, sus direcciones y obedecemos a la voz de Hashem. Cosas que se levantan para impedir que avances, cosas que se levantan para impedir que crezcas espiritualmente, para desanimarte, para hacer que dejes tu ministerio, que abandones todo, a tu familia, a tus amigos, el trabajo, negocios, sueños, metas. Hay muchas cosas que se pueden levantar como Korah y llegan a ese lugar íntimo con Elohim. Así que hoy, mientras hacemos un recorrido por esta parasha, meditemos todos si existe algo que impide en tu vida, que ¿qué es lo que no permite que puedas alcanzar tu potencial espiritual? ¿Qué es lo que te está retrasando si sientes que te está retrasando? Hoy posiblemente podamos escuchar la voz del Eterno y buscar cuál es la dirección divina en cuanto a lo que Elohim quiere para cada uno de nosotros. Y por eso, con esto vamos, en esta mente, vamos a comenzar el estudio de la parasha de hoy. Vamos a la síntesis de la parasha. Su nombre es Korah, Coré, como aparece en nuestra Biblia, viene de la raíz Karaj, que significa hacer calvo, estar calvo. La parashat número 38 contiene 5 mandamientos a hacer y contiene 4 mandamientos lota a hacer, o sea, mandamientos donde hay una instrucción para no hacer algo o para hacerlo. Contiene 3 capítulos y 95 versículos y esto ocurre después del suceso de los espías aproximadamente, como les mencioné, al 1 de Elul. Ahora que estamos leyendo esto sobre lo que significa hacer calvo, leí un comentario y lo voy a hacer aquí ahora, muchos comentaristas consideran y analizan que la calvicie, el hacer calvo, que era como era Korah, representaba una persona que no tenía autoridad. Si vemos la cubierta dentro de la cultura bíblica, hablando de cubrir cosas que son santas, que son sagradas, como los utensilios. También habla sobre el hecho de que tenemos una autoridad que está por encima de nosotros. Básicamente, ¿verdad? El estudio de la cubierta, porque nos cubrimos, es mucho más amplio, pero esto es una síntesis de la síntesis. Así que analizando el hecho de que Korah estaba totalmente descubierto, podemos pensar que Korah estaba actuando como alguien que no estaba sujeto a ninguna autoridad. Y así era lo demostraba. No estaba sujeto a la autoridad del Eterno, no reconoció la autoridad del Eterno, que fue quien ungió a Aarón como sumos sacerdotes. Y de la misma manera, cosas que invaden nuestra intimidad, amados, meditaba y pensaba que cosas que no tienen autoridad, cosas que no tienen nada que ver con Elohim, ni con la Torá, ni con la palabra, cosas que vienen externas, que no están sujetas al Eterno, que prestamos espacio, tiempo, oídos a cosas que no están bajo la autoridad divina para nosotros y que invaden estos espacios y profanan nuestros espacios, como profanó Korah el espacio sagrado yendo a hacer estos tipos de reclamos. Y tenemos que tener nuestros ojos y nuestros sentidos, amados, muy abiertos, porque no sabemos quién se acerca, cómo se acerca o qué es lo que se acerca. No necesariamente es alguien, realmente no, casi nunca es alguien, casi siempre es algo que se acerca a nuestras vidas, que no viene con la autoridad divina y mina ese espacio sagrado que nosotros tenemos con el Eterno. Vamos a los temas de la parasha. Los temas tenemos son la rebelión de Korah junto con Abiram, Datán y los 250 príncipes de Israel.
Tenemos también el intento de Moisés de evitar una tragedia, la plaga y la intercesión de Aarón. La vara de Aarón florece. Funciones sacerdotales, las dádivas obligatorias son dádivas para los sacerdotes. La separación del diezmo y el diezmo de diezmo. Lo que vamos a estar discutiendo hoy es la elección divina, el sacerdocio y la promesa. Y los puntos que vamos a estar tocando es Elohim escogió a Aarón. Aarón escogió su llamado. Y Elohim bendice la elección de Aarón. Son los 3 puntos que vamos a considerar en nuestra temática de hoy. Vamos a ver entonces quién era Korah para poder entender un poquito de la rebelión de él. Y vamos a ver un poco acerca de la posición familiar de Korah. Korah era nieto de Coat, uno de los hijos de Leví. Korah, como vemos en nuestra gráfica, yo espero que ustedes lo puedan ver, está enmarcado en rojo, al igual que Misael. Esto significa que ambos eran hijos primogénitos. Korah era primogénito de Isar y Misael era primogénito de Uziel. Tenemos a Amram, que es el padre de Aarón y de Moisés. Y algo interesante que pasa con Amram es que su hija Miriam, que es la hermana de Aarón y Moisés, era la hija mayor según la tradición. Así que Aarón no era el hijo mayor, bueno, era el hijo varón mayor, pero no era el primogénito. ¿Qué es lo que sucede? Esta persona que aparece acá, Elisafán, es nombrado por Moisés para ser el líder de la casa paterna. Y si podemos ver, Elisafán es el segundo hijo, tampoco es el primogénito, de Uziel, de uno de los hijos de Coat. Entonces, ¿qué pasa con Coraj? Pues Coraj pues estaba muy molesto, muy dispuesto con que otras personas que estaban, según él, en un orden inferior porque no eran primogénitos, estaban tomando posiciones de liderazgo. ¿Por qué de liderazgo? Porque Elisafán queda como líder de la tribu, aunque Aarón era el sumo sacerdote, Moisés era el líder, pero el líder de la tribu como tal, esa función lo vino a hacer Elisafán. Moisés era líder de todo Israel, de todo el pueblo, dirigía el pueblo. Aarón era sumo sacerdote, así que él no estaba a cargo como tal de la tribu. Así que con los asuntos de la tribu los representaba Elisafán. Y esto no le gustó para nada a Korah. Así que Korah levanta esta rebelión, entre otras de los argumentos que tiene Korah, es el asunto de la primogenitura. Así que vemos cómo estas cosas afectan grandemente el desempeño y la vida dentro de la comunidad de Israel, donde existen estas luchas por tener superioridad unos sobre otros, basados básicamente en el orden de nacimiento, porque para estas personas en aquella época esto era muy importante. Así que discutido esto, entendiendo un poco de dónde viene la molestia de Korah, vamos a continuar. El incienso, la prueba para la santidad. Vemos que entonces nuestra parasha comienza con esta rebelión de Korah, de los descendientes de Leví, ya vimos esto. Y entonces Korah se presenta ante Moisés y hace sus reclamos. Reclama a Moisés como líder exclusivo, porque tienes tú que ser el líder cuando hay más personas aquí que pueden hacerlo. Como si esto fuera una democracia. Eso no era una democracia. Elohim llamó a Moisés y hasta que no llamara a otro, pues seguiría a Moisés. Pero bueno, Korah y mucha gente no entendió eso. Así que él hace varios reclamos. Le dice, basta ya de vosotros. Literalmente le está diciendo, tienes demasiado, queriendo decir poder y prestigio. O sea, todo lo está acaparando Moisés, ya esto es suficiente, o sea, no puede seguir acaparando. Otro argumento que plantea Korah es ¿por qué toda la congregación, todos ellos son santos?
ustedes se están enseñoreando de ellas, lo que significa que cuando él le hace el reclamo, todos son santos porque tiene que ser Aarón si todos son santos, o sea, se están enseñoreando de ellas. Otros podrían hacerlo porque también tienen la misma capacidad, pero no los están permitiendo, se están enseñoreando de la congregación. Y entonces viene la prueba del incienso, una prueba para la santidad. Porque el argumento, uno de los argumentos de Korah era que todos son santos. Entonces Moisés dijo, bueno, pues si todos son santos, vamos a probar realmente si todos realmente son santos. Tenemos entonces en Números 16:7, nos dice, haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana. Y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Qué es la ofrenda del incienso? Bueno, el incienso en hebreo es ketoret. Es un elemento esencial en la ofrenda diaria. Lo realizaba el sumo sacerdote 2 veces al día en el templo, en el tabernáculo y el templo. Fue lo que estableció el Eterno. Viene de la palabra catar, es una raíz primitiva que significa ahumar, convertir en fragancia por medio del fuego. Hay 4 eventos importantes donde el Ketoré jugó un papel muy importante en la vida de Israel. Tenemos primeramente la muerte de Nadab y Abihu, eso lo estudiamos unas parashas bastante ya atrás, lo que sucede al ofrecer un fuego extraño. Ellos estaban ofreciendo incienso y murieron en el acto, en el haber haciendo lo que estaban haciendo, en la ofreciendo el incienso, que era una ofrenda, murieron. Lo vemos también como un protagonista en la rebelión de Korah. Lo vemos también que pone fin a la plaga de la muerte y es un elemento muy importante durante el servicio de Yom Kippur, porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que llevar incienso, suficiente incienso para que hiciera una nube que cubriera el propiciatorio. O sea, la nube, el humo del incienso formaría una nube que lo cubriría todo. Así que en Yom Kippur era muy importante el uso y la presencia del incienso en el servicio de Yom Kippur. Se ofrecía 2 veces al día, como mencioné, y en los tiempos de oración. Esto hay un relato en la Brit Hadashah donde aparece un ángel al sacerdote Zacarías que estaba ofreciendo incienso a la hora de la oración y este le anuncia el nacimiento de Johanán el inmersor, de Juan el inmersor, el bautista. Así que este tiempo de ofrecer el incienso se convierte o se había convertido en un momento de oración. Cuando se quemaba el incienso en el templo, no solamente estaba el sacerdote haciendo la ofrenda, ¿verdad? Dentro del templo, sino que la gente se congregaba fuera del templo a la hora de la quema del incienso para hacer sus oraciones. Dice la palabra en el Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que nos dice también en Lucas 1:9, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suelto ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Eterno y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Así que el Salmo 141:2 y Lucas 1:9 que nos presenta el relato de el sacerdote de Zacarías, nos confirma que el incienso va a representar las oraciones, la intercesión, ese tiempo especial, donde no solamente oramos, sino se reciben respuestas. Porque vemos que Zacarías en ese tiempo de la oración que estaba orando, no nos dice lo que estaba orando, pero estaba orando, porque el ángel le dice, se ha escuchado y hay una respuesta para ti. El ángel viene con el anuncio. Así que el incienso creaba una especie de portal al reino invisible de Elohim. Y esto es lo que hace la oración. Cuando nosotros oramos y nos estamos en comunión con el Eterno, lo que estamos es abriendo, entrando a una dimensión espiritual, abriendo los cielos para llegar hasta el trono de Elohim.
Y esto es lo que hacía el incienso. Vamos a decir, esto es no el incienso como tal, el incienso no tiene el poder, pero era el vehículo visible que se utilizaba en ese momento, en la antigüedad, para hacer esa representación. Yo estoy segura que cuando Aarón, perdón, estaba ofreciendo su incienso, no simplemente estaba quemando el incienso y dejando que la nube suba y mirando por las esquinas del tabernáculo. Tenía que estar orando, tenía que estar en comunión. De eso se trataba. Lo que sucede es que el humo representaba esas oraciones que se elevaban, que se subía. Era una ofrenda que se presentaba delante del Eterno y que el fin era que cubriera ese espacio, ese lugar, para que la presencia de Elohim descendiera. Así que esto es lo que hace la oración, es lo que tiempo después se va estableciendo no solamente dentro de la cultura del tabernáculo de los sacerdotes, sino que el pueblo entiende esta verdad y se reúne en el templo a la hora de la ofrenda del incienso, porque sabe que es un momento especial, clave, distinto, que está bendecido por Elohim para escuchar nuestras oraciones. Así que quemar el incienso era un privilegio exclusivo para el sacerdocio. Y tenían que hacerlo bien o podían morir. No simplemente porque eras sacerdote lo vas a hacer y no pasa nada. Tenemos el ejemplo de Nadab y Abihu. Lo hicieron de una manera incorrecta y fallecieron, murieron en el momento. Así que era un privilegio del sacerdocio, pero había que saber hacerlo. Y esta es la prueba que Moisés utiliza para determinar quién es verdaderamente santo. En otras palabras, quién era escogido, quién era separado. Y qué mejor prueba que quemar el incienso cuando todos sabían, incluso el pueblo, y Corá sabía muy bien que ofrecer incienso, incluso de una manera indebida, aunque fuera sacerdote, te podías correr la vida. Así que esto debió servir de disuasión a Cora para decir, incienso, no voy a entrar en esto porque ni siquiera soy sacerdote y mira lo que le pasó a Nadab y Abiú, así que vamos a dejarlo aquí. Pero eso no fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos llevaron su incienso e hicieron esa prueba. Número 16:32 nos dice, abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol. También salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Significa que en el ejercicio de hacer algo que no les correspondía, el juicio cayó sobre ellos, vino el castigo. También no solamente se abrió la tierra, sino que el fuego salió, porque cuando ellos ofrecen el incienso, cuando leímos la parashá, cuando estudiamos la parashá en la semana, vemos que al caer ellos ofrecer ese incienso, el fuego los consume. Se supone que consumiera el incienso y que subiera ese incienso. Eso era una señal de que estoy aceptando esta ofrenda. Pero si el cielo, el fuego nos consume juntamente con el incienso y consume a la persona, significa que esa persona no estaba elegida, no era apta para poder ofrecer este tipo de ofrenda. Vemos entonces claramente que como el Eterno demuestra quién es el elegido para servir como sumo sacerdote en su santuario. La elección de Elohim es inmutable. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Tanto los dones, que son los regalos espirituales con que Elohim te capacita para ejercer el llamado, como el llamado en sí, no son alterables. Eso lo hace el Eterno y es inmutable, no cambia. Solamente hay algo que lo puede cambiar, solamente hay algo que lo puede retirar, y somos nosotros. Tú y yo somos los únicos que podemos retirar el llamado de nuestras vidas, dando la espalda y abandonándolo.
Pero mientras permanezcamos fieles al Eterno, ese llamado es inmutable, no cambia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no le amamos porque nos enamoramos del Eterno. Le amamos porque Él nos amó primero. Y hemos estudiado en las clases de discipulado que aún el amor, amado, que usted siente por el Eterno no viene de usted, es un amor imperfecto. Él pone en nosotros inclusive una medida de amor para amarle a Él. Así que eso nos habla de elección. Eso nos habla de ser escogido. Si usted se siente o piensa, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? No es casualidad, hermano. Es porque el Eterno lo eligió, lo escogió. El Salmo 138, 8 nos dice, Yahweh cumplirá su propósito en mí. Lo que el Eterno llama, amados, Él no lo abandona a mitad de camino. Sigamos la línea y el ejemplo de Aarón. ¿Cuántos no se levantaron en contra de Aarón? Pero el Eterno siempre defendió su causa, siempre defendió su llamado, siempre estuvo al lado de Aarón, porque él era su escogido. No le tocaba a Aarón defenderse de Cora y de los demás, le tocaba a Hashem porque él simplemente estaba allí, porque él lo llamó. Y así sucede con nuestra vida. Estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos porque Él nos llamó, no porque el pastor nos los pidió. Puede que el pastor no los pidiera, pero eso no viene del pastor, eso viene del Eterno. El Eterno es el que nos llama, el que nos ubica, el que nos pone en los lugares donde debemos de estar, porque aún lo que el liderazgo pide a sus miembros y a su quejilá es porque el Eterno le ha dado dirección. Moisés no le hubiera dado una instrucción, lo vamos a ver más adelante, una instrucción a Moisés que lo pusiera en riesgo. Moisés sabía lo que hacía. Y de la misma manera creemos y entendemos, amados, que lo que hacemos no es porque lo hago para el líder, lo hago para el pastor, lo hago porque no, lo hacemos para el Eterno. Su trabajo y el mío es para el Eterno. Al Eterno daremos cuenta. Él nos pedirá cuenta. Así que no importa, amados. Hay veces que hay cosas que quieren poner en duda el llamado a nuestra elección, pero no podemos olvidar lo que nos dice Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. No importa lo que pase, no importa lo que vivamos, no importa si el mundo se cae. Lo que el Eterno comenzó en tu vida lo terminará y lo perfeccionará hasta la venida, hasta el momento en que regrese Yeshua, mientras nosotros sigamos en pie. Así que tenemos que tener la confianza de que hemos sido elegidos, de que hemos sido escogidos, que hay una marca de santidad en nuestras vidas, que el Eterno mismo ha puesto. Pero no se trata solamente de que Él nos eligió. Se trata también de que nosotros tenemos que hacer nuestra elección. Y Aarón escogió su llamado. Aarón también hizo su elección. Número 16:47 nos dice, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Tomó el incensario. El pueblo se quejó por los muertos y fue a reclamar a Moisés. Este es el tercer grupo que les hablé al principio. Ya habían muerto los 250 y los que se tragó la tierra, así que ya había unos cuantos muertos y el pueblo fue a reclamar, o sea, la gente está muriendo y ustedes son los culpables.
Y Yahweh entonces envía una plaga de mortandad y Moisés enviaron. Y es el incienso, el mismo incienso que antes había sido juicio, ahora da esperanza. Aarón toma el incienso, toma el incensario en sus manos para hacer expiación por el pueblo. Como les dije hace un momento, Moisés no iba a pedirle nada a Aarón que lo pusiera en riesgo. El incensario en las manos correctas produce buenos resultados. El mismo incienso que momentos antes destruyó a más de 250 hombres, más lo que se tragó a la tierra, pero al menos los que ofrecieron incienso fueron 250. Ahora ese mismo incienso en las manos de Aarón iba a traer un alto a la plaga de la mortandad que había sido enviada. ¿Qué nos dice esto, amados? La importancia de mantenernos en el rol que nos corresponde. El mismo incienso en las manos de los príncipes trajo mortandad, pero ese incienso en las manos de Aarón trajo vida. Cada cual tiene que mantenerse en su rol. Los padres se mantienen en su rol, los hijos se mantienen en su rol. Cada persona tiene que mantenerse en el rol, porque si cada persona funciona en el rol que le corresponde, va a tener éxito. Si el incensario lo toma otro que no le corresponde, eso trae muerte, trae destrucción. Es como traer fuego a la vida de otras personas, tomando el ejemplo de la familia. Si la esposa toma el incensario del esposo, trae fuego porque ese no es su herramienta. Esa es la herramienta del esposo y viceversa. Si los hijos toman el lugar de los padres, tampoco, porque no funciona así. Cada persona tiene que mantenerse en su rol y en la quejilá, cada persona tiene que mantenerse en el rol que le corresponde, cada uno a su incensario, cada uno cumpliendo con el rol que el Eterno le ha dado para que tenga éxito. Cuando tomamos y usurpamos lugares que no nos corresponden, eso trae destrucción a nuestras vidas. Aarón no duda en salir y hacer aquello para lo cual había sido elegido ser un intercesor, un intermediario. Así que Aarón sabía que esto era algo que costaría. Esto era algo que no lo había hecho nunca. Había ofrecido el incienso en lugares controlados, en el tabernáculo, pero nunca fuera en el campo entre gente que se está muriendo. Pero Aarón sabía una cosa: si yo actúo conforme al llamado que yo tengo, esto va a funcionar. Si yo me muevo dentro de la voluntad de Elohim en mi vida, esto va a funcionar. Si yo me muevo conforme a las directrices que el Eterno me da, esto va a funcionar. Si yo me muevo dentro de otro espacio, esto no va a funcionar. Así que Aarón no dudó en tomar su incensario y hacer lo que hizo, lo que Moisés le pidió que hiciera. ¿Qué nos dice esto, amado? Que tenemos que aferrarnos a nuestro llamado. Toma tu incensario y aférrate a tu llamado, a lo que el Eterno te ordenó, en la posición que el Eterno te ocupó, te puso. Aférrate a lo que Elohim te dio para ministrar. Aférrate a las capacidades que el Eterno te entregó. No entierres ni ocultes el don que recibiste. Ese es el mensaje que Aarón nos está haciendo esto. Abraza aquello para lo cual fuiste elegido. No abraces para lo que no te llamaron. Abraza para lo que hemos sido llamados. Y seamos responsables en eso que el Eterno me ha llamado. En lo que no me ha llamado, no nos metamos. Pero en lo que me llamó, ahí sí. Porque ahí va a haber productividad, ahí va a haber bendición. Y ahí otros también serán bendecidos. Aarón, mediante la ofrenda de Ketoret, hizo expiación por el pueblo. Y esa es una función sacerdotal, la más importante, diríamos. Hacer expiación, ser intermediario. ¿Para qué se hacía la expiación? Porque la expiación determina el destino del hombre.
¿Qué es espiar? Espiar es cubrir un pecado para que no venga el juicio. Eso es lo que se está haciendo. Pensemos en Yom Kippur. Se hacía una expiación para cubrir el pecado del pueblo, para tener un año más de al menos una vida asegurada hasta el próximo Yom Kippur. Porque si no hubiese, vendría el juicio. Cuando celebramos Yom Kippur, eso es lo que hacemos. Celebramos y bendecimos al Eterno por la expiación que hizo en nuestras vidas, porque de no haber habido una expiación, muerte hubiera ocurrido. Ahora, meditaba en esto y pensaba, ¿cuántas veces hemos expiado a nuestros familiares, aquellos que nos rodean? ¿Cuántas veces hemos cubierto a nuestras familias con oración, con cuidado, con atención, con cumplir con nuestras responsabilidades para que no venga el mal sobre ellos? Nuestra intercesión, el cumplir el rol, que era lo que hacía Aarón, cumpliendo su rol, expía el pecado y no viene la mortandad sobre el pueblo. Si nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, cubrimos a aquellos que están alrededor nuestro, que están siendo bendecidos o beneficiados del ejercicio de nuestro rol. Y cubrimos para que otras cosas no ocurran, comenzando por la oración. Cubramos a nuestras familias, cubramos a nuestros hijos. Aarón no solamente salió con su incensario. Aarón hizo algo súper extraordinario, amados. Aarón se paró entre los muertos y los vivos. Aarón eligió ser el hombre para lo cual fue seleccionado. Aarón era el sumo sacerdote y debía actuar como tal. Ese era su llamado. A Aarón no le tocaba encerrarse en el tabernáculo y meterse al lugar santo y aquí yo estoy le emprendiendo el candelabro porque me toca. Aarón sabía que tenía que actuar como el sumo sacerdote en el momento donde se era necesario expiar. Él había sido llamado para ponerse entre el hombre y Elohim. Y si estaba dándose una circunstancia especial de un juicio de Elohim sobre el hombre que él debía representar, Aarón tenía que actuar como intermediario. Aunque eso implicara ponerse entre los muertos y los vivos, ser como un escudo protector ante la mortal plaga. Cuando yo meditaba en esto, amado, yo pensé, Padre, qué tremendo es esto. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos lo que Elohim esperaba de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que luchaste por una causa que parecía perdida? Cuando Aarón hace esto, Aarón sabía que estaba muriendo, pero salió a hacer lo que tenía que hacer, aunque sabía que eso le estaba costando. Más adelante, en algún momento lo vamos a decir. Le estaba costando, pero para eso fue llamado. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste, esto es tan imposible y abandonaste la lucha? Porque en aquel momento, viendo la plaga, Aarón pudo haber pensado, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo salir con incensario, pero aquí hay tanta gente. No los voy a poder alcanzar a todos. Ahora nos enseña, amados, que ninguna pelea es inútil. Que la última palabra siempre la tiene Hashem. Ninguna pelea, ninguna batalla, amados, es inútil. Porque al fin y al cabo la última palabra la tiene Hashem. Pero si nos movemos dentro de la voluntad del Eterno y nos paramos entre los muertos y los vivos, algo va a suceder. La plaga se va a detener, no va a avanzar. Si Aarón hubiera pensado así, con un pensamiento así fatalista, hubieran muerto muchos más, definitivamente. Pero solo murieron 14.700. Y el cálculo del porcentaje de esto, calculando a 2 millones de personas, que tal vez eran menos, tal vez eran más, pero siendo conservadores, salieron millones de Egipto, no llevaba mucho tiempo, algunos ya habían muerto, pero vamos a dejarlo en 2 millones.
Esto significa un 0.002%. No era nadie, no era nada, comparado con la multitud que eran. Y otra pregunta que yo me hice mientras estudiaba esto. ¿Cuánto tiempo pasó antes que la plaga cesara? La escritura no nos dice, pero esto viene a mi mente. Aarón se tiró a ver, se lanzó a la multitud con su incensario. Pero ¿cuánto tiempo él estuvo allí intercediendo antes de que la plaga cesara? Esto no necesariamente fue instantáneo. Tal vez vio morir gente mientras él estaba quemando su incienso e intercediendo. Pero no se detuvo. Amados, ¿cuántas veces luchamos por algo y vemos que la batalla la estamos perdiendo? Eso no nos debe detener, porque en algún momento la plaga se detiene y se detuvo. En algún momento la plaga se detuvo. Un detalle que llamó mi atención mientras estudiaba este versículo era lo siguiente. 21:10 de Levítico nos dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni su madre se contaminará. El nivel de pureza ritual del sumo sacerdote era tan exigente que estaba prohibido contaminarse siquiera con su madre o su padre. Y ni mencionemos los hijos, porque Aarón perdió 2 hijos en plena inauguración y no se le permitió ni siquiera llorar por ellos. No en ese momento, porque tenía una obligación, era el sumo sacerdote y no podía parar aquello porque aunque se hubiese muerto, nada había vivo. Esto no lo podemos detener. Me recuerda el pastor, creo que fue el que enseñó sobre esto. Pero ¿por qué Aarón hizo este acto? ¿Por qué Aarón se lanzó entre los muertos y los vivos sabiendo que eso implicaba contaminarse, hacerse impuro? ¿Saben por qué, amados? Porque para esto había sido elegido. Su intervención como sumo sacerdote sería lo que haría que la plaga cese. Por eso se lanzó entre los vivos y los muertos. Y no cesó su intervención hasta que la plaga se detuvo, porque había un respaldo del Eterno, porque había una autoridad que se le había sido conferido y Aarón sabía eso. No sé cuántos mueran en lo que yo pueda hacer la intercesión, pero yo sé que se va a detener. En algún momento se va a detener. Los 2 millones no van a morir. Como diría, no en mi guardia. Aarón hizo lo que tenía que hacer porque sabía que había sido elegido y abrazó la elección del Eterno para su vida. Hay un paralelismo extraordinario de esta imagen de Aarón interponiéndose entre la vida, entre la muerte y los hombres. Hebreos 2:14 nos dice, y hablando de Yeshua, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Yeshua murió para que pudiéramos, para que por medio de su muerte destruir al que tenía el imperio, o sea, el dominio de la muerte, a Satán. Él se paró entre los vivos y los muertos, amados también. Primera de Juan 3:8 nos dice, y el Hijo de Elohim fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Eso fue lo que hizo Yeshua. Revelaciones 1:17 nos dice, Yeshua se enfrentó, perdón, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yeshua se enfrentó a la muerte así como lo hizo Aarón con su incensario mediante la intercesión. Yeshua no escatimó a que tengo que morir, entrar en la mortandad. Si esto implica que voy a salir de aquí victorioso, hagámoslo. Eso fue lo que dijo Yeshua, parafraseando.
Si no se puede pasar esta copa, pues yo la beberé. Y Aarón hizo lo mismo. No hay otra opción que coger el incensario y tirarme entre tanta gente que está gritando, quejándose, muriendo. No sabemos, esa escena simplemente no nos podemos imaginar. Pero allí estaba Aarón haciendo lo que tenía que hacer. Por último, tenemos cómo la vara de Aarón florece. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Esta vez Hashem establece cuál será la señal para indicar quién es su elegido. Hashem dijo, de una vez y por todas vamos a terminar con esto. 12 varas y las van a poner frente al propiciatorio, frente a la tienda en el arca del testimonio. La prueba de las varas fue una por cada, fueron 12 varas, una por cada casa paterna. Así que aquí todas las tribus estaban a prueba. El antiguo cercano oriente, una vara representaba la autoridad del gobierno y el liderazgo tribal. Así que poner su vara allí estaba diciendo, bueno, si esto no se da como se da, yo tengo que aceptar que mi vara no va a suceder lo que debió de suceder, así que no soy el elegido. Estas varas serán puestas en el tabernáculo delante del arca del testimonio, o sea, en la misma presencia de Hashem. A la mañana siguiente tenemos entonces lo que sucedió. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojados renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Y tomaron cada uno su vara, y Yahweh dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Así que todas las varas regresaron a su dueño, excepto la vara de Aarón, que se quedó allí para testimonio para el resto de las generaciones. El hecho de que la vara de Aarón, sin vida, como todas, era una vara, floreciera dando almendras maduras, siendo este fruto señal de de algo que es sobrenatural, es irrefutable, que volver a pelear y a tratar de argumentar, no, a Aarón no le toca. O sea, esto ya era algo que no había más para poder seguir rindiendo este tema. ¿Qué podemos interpretar de este resultado? Primero, que Aarón era el elegido por parte de Hashem para llevar las responsabilidades y funciones del tabernáculo. Israel no podía volver a cuestionar la autoridad de Aarón. Así que se acabaron, o sea, no podían haber más levantamientos. La vara florecida de Aarón anunciaba que Yahweh vigila y confirma a quienes él llama. La vara de Aarón sufrió una transformación. De ser una vara seca, muerta, se transforma. Hay un renacer, reverdece. Primeramente tenemos el brote, que en hebreo es para, significa extenderse, volar, prosperar. Tenemos también la flor, que en hebreo es tzitz, significa brillante, como un ala resplandeciente en el aire. Y tenemos shaket, las almendras, que significa alerta. Viene de una raíz que significa alerta, sin dormir, atento. La vara representa, como debe ser, el servicio al Eterno.
La vara era el testimonio de que Aarón había sido seleccionado para servir al Eterno. Así que podemos sacar unas enseñanzas acerca de este milagro del reverdecimiento, ¿verdad? Del florecimiento de la vara de Aarón. El siervo de Elohim crece y se desarrolla y madura en la presencia del Eterno. Era donde estaban estas varas. No es lejos de su presencia que crece y madura, es cerca de su presencia. Nos enseña que toda transformación requiere su presencia. Queremos ser transformados, queremos ser cambiados, queremos ser que el Eterno nos llene de algo, que nos use, que eso se requiere su presencia. No podemos estar lejos, requiere su presencia. La transformación requiere, demanda la presencia del Eterno. Hay revelación de su palabra, de sus planes y propósitos, porque allí se encontraba Moisés con Aarón. Así que la vara en su presencia no solamente transforma, sino que también revela, hay revelación de la palabra. Podemos conocer los planes y los propósitos del Eterno para con nuestras vidas. La vara tuvo brotes, retoños, que significa extiende tus alas. Debemos extendernos, volar, abrir las alas. Es lo que significa esa palabra en hebreo. Evita el estancamiento espiritual, el enfriamiento. Los retoños rompen la corteza del tallo. No hay crecimiento sin dolor. El dolor del quebrantamiento o de negarnos a nosotros mismos es necesario para el crecimiento. El ejercicio del ministerio exige, el crecimiento del ministerio va a doler porque va a exigir, va a demandar de la persona, pero esos son los retoños que hacen que se pueda volar. Extiende tus alas, vuelas, eso es lo que te da altura, te da crecimiento, te da perspectiva. La vara también dio flor. La palabra en hebreo para esto, ya la mencionamos, es sitz, es una placa bruñida brillante. Esto nos habla de kedushá, de santificación. Esta palabra alude a la placa que utilizaba el sumo sacerdote, que tiene una palabra, se llama similar, se llama sitz. Es la lámina de oro que utilizaba el sacerdote, el sumo sacerdote. Y así como las flores visten y adornan la vara, así nuestra kedushá debe adornar nuestra vida y ser vista por todos. La vara también dio almendras. Esto nos habla de llevar frutos. Nos habla de estar alertas, de velar, de permanecer despiertos, llevando fruto. Así que, amados, la vara nos va a enseñar a dar unos tips, por decirlo así, de cómo transformarse en la presencia del Eterno. De qué debemos de buscar. Entender que somos elegidos, pero tenemos que entender que tenemos que abrazar esa elección. No sirve ser elegidos si no abrazamos esa elección. El Eterno va a respaldar la elección que hemos hecho y va a traer una transformación a nuestras vidas, que tenemos que procurarla y buscarla delante de su presencia. Como resultado, tenemos una promesa. Aarón recibió muchas bendiciones y están todas enumeradas en el capítulo 18. Voy a leer 2 de ellas. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. Eso es una exclusividad extraordinaria, amado. Nadie más podía hacer lo que hacía Aarón y sus hijos. El que se atreviera a hacerlo, moriría. Así que aquí tenemos una de las bendiciones que el Eterno le concedió a Aarón por haber separado en la brecha y en el momento cuando su elección, cuando su llamado se lo exigía. Y la segunda,
Y dijo Yahweh a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni ellos tendrán, entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ellos lo tenían todo, todo, amado, todo. Tenían a Yahweh de su parte. Él era su heredad. No tenían que pensar en qué vamos a hacer, cómo vamos a... Él les supliría todo. Vivirían al lado justamente de su presencia, de su tabernáculo, comerían de la mesa de las ofrendas, de los sacrificios, lo mejor eran para ellos, porque Yahweh era su heredad. Esa es la promesa, amado. Cuando escuchamos la voz del Eterno, cuando elegimos lo que el Eterno eligió para nosotros, nos transformamos, crecemos y recibimos bendición. Somos respaldados. Hay una mesa en abundancia que se levanta para nosotros, para ayudarnos en el oficio de nuestro trabajo y para bendecirnos de una manera en que ninguna otra persona sería bendecida. Porque nadie más en Israel era tan bendecido como lo era el cuerpo sacerdotal. Ninguno, ni aun los reyes. Así que, amados, en esta tarde meditemos y reflexionemos sobre estas palabras que el Eterno nos ha dado. Reflexionemos en nuestras acciones, en nuestra vida, en lo que estamos haciendo y ubiquémonos cada uno de nosotros en ese camino, en ese carril hacia la voluntad del Eterno, a lo que en sí ha elegido para nosotros y si nosotros hemos elegido lo que eligió para nosotros. Shabbat Shalom, amados. Oramos.